posibilidad de diferenciarse de los microcontroladores anteriores. Una de las principales características que surgieron fue la posibilidad de trabajar con sistemas operativos. Para lo cual, una de las necesidades de trabajar con sistemas operativos es la facilidad de tener un modo supervisor para el sistema operativo y un modo de usuario para las tareas comunes. Y esto surgió con Cortex. En los microcontroladores anteriores no existía, y entonces con la aparición de los Cortex tuvieron auge los sistemas operativos. Entonces, dentro de los modos de operación hay dos características bien marcadas. Los modos thread o hilo o usuario y el modo handler. El modo handler es el que surge, que aparece cuando estamos en la situación de manejar excepciones. El concepto de excepción es un concepto más amplio que el de interrupciones. Incorpora las interrupciones, pero también agrega aquellos eventos internos, como por ejemplo puede ser un desborde en una división, o puede ser de que hubo alguna falla de hardware, es que no son eventos externos, no es el mundo exterior que interactúa, sino que es algo interno al microcontrolador, y que se genera en esas condiciones especiales, como por ejemplo tratar de escribir en una zona de memoria que no está permitido. Entonces, el modo handler tiene algunas particularidades, que es la de tener acceso a todos los dispositivos, a todos los registros y a toda la memoria. Es decir, que es típicamente un modo orientado hacia el supervisor. El modo thread es el que se utiliza normalmente para ejecutar nuestro software, es decir, el modo thread, modo hilo, va a ser el modo que nos va a permitir a nosotros correr nuestra tarea de barrido de teclado, de actualización de display, de manejo de puerto de entrada, salida, etc. Esta forma de trabajar con tareas cumple dos funciones. Una, la de encuadrarse dentro de la parte de sistemas operativos, y la otra, que es la de cumplir con esos dictámenes que habíamos visto al principio del curso, que era de dividir nuestro proyecto en proyectitos, y que esos proyectitos fueran acordes con los requerimientos, con las posibilidades que se daban de simplificar el diseño. Entonces, en el modo thread van a correr nuestras tareas, en el modo handler va a correr con todos los privilegios el sistema operativo. Entonces, el modo thread está regulado, digamos, el pasaje de un modo a otro está controlado por un registro que se llama registro de control, y que es el que nos va a permitir efectuar el cambio de modo de trabajo, con los privilegios de cada caso. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Entonces, hay dos niveles de privilegio. No privilegiado, en el cual tenemos un acceso restringido a las instrucciones MSR, que es la que nos permite leer los registros de control, y el MRS, que es el que nos permite escribir el registro de control. Entonces no se puede efectuar la lectura y la operación del registro de control, porque eso nos permitiría tener la posibilidad de cambiar el modo de trabajo, y es lo que no queremos que se pueda hacer en el modo no privilegiado. Tomar privilegios, acceder a recursos no previstos, como por ejemplo el controlador de interrupciones o el system timer. Esto no está permitido dentro del modo no privilegiado. También el modo no privilegiado puede acceder a ciertas zonas de memoria y periféricos, mientras que el modo privilegiado puede acceder a todo. Sigamos un poco a ver si nos queda un poco más claro. Acá tenemos el modo supervisor, que corre en el modo handler,
y el modo no privilegiado, que está el código de aplicación, en nuestro código, que trabaja en modo user, en el thread mode no privilegiado. Entonces, cuando desde el modo no privilegiado quiere accederse a algún recurso que no tiene permitido, por ejemplo, cambiar algún registro del controlador de interrupciones, entonces se le hace un pedido al sistema operativo. ¿Cómo se hace ese pedido? Por medio de un system call. El system call es un código de operación. Es un código de operación, es decir, que es la única excepción que es predecible, saber en qué momento se ejecuta. Es un código de operación que me permite pasar al modo privilegiado, al modo handler. En otros micros, eso se llamaba software interrupt. Entonces, es la forma que tengo yo de comunicarme desde mi código de aplicación con el sistema operativo para pedirle algún tipo de recurso. El sistema operativo decidirá si me lo entrega o no ese recurso, si me lo otorga ese privilegio, y ejecuta la tarea que le pedí o no. Y me devuelve un código de error, diciéndome, ¿lo pude hacer? No lo pude hacer. Aquí es donde nos aparece la novedad con los Cortex. Tener claramente modo usuario y modo supervisor, dado los modos de trabajo que tiene. En el caso de los registros, desde el R0 al R12 y el R14 al R15 son comunes. La diferencia fundamental se da también con el registro del puntero a la pila. El puntero a la pila, el stack pointer, el R13, es doble. Tenemos un puntero a la pila, que es con el cual se amanece después del reset, que se llama main stack pointer o stack pointer principal, y que es el que va a utilizar el sistema operativo y todo el modo privilegiado. Y el otro es el process stack pointer, que es el que se utiliza para el modo thread no privilegiado. Entonces, cada tarea va a trabajar cada tarea que va a trabajar en modo no privilegiado va a tener su propio valor de process stack pointer. De forma que cuando se pasa a ejecutar una tarea, se carga desde la memoria el valor del stack pointer que corresponde a esa tarea, se apuntará a una zona de memoria de pila propia para esa tarea y quedará automáticamente protegida todo el resto de la memoria de acciones involuntarias de escritura, de lectura o de ejecución, porque no está previsto de que la tarea actualmente en ejecución acceda a otras zonas de memoria. Estamos con todo esto armando la telaraña que corresponde a un sistema operativo. Entonces el sistema operativo va a correr en modo handler con todos los privilegios, va a tener su main stack pointer y en el momento que lo considere conveniente comenzará a ejecutar las tareas que van a correr en modo usuario no privilegiado. Entonces cada tarea tendrá su zona de memoria, en esa zona de memoria va a estar alojado el valor del puntero a la pila, se cargará el puntero a la pila de proceso para que trabaje el puntero a la pila dentro de esa zona que está permitido, ahí estarán las variables propias de cada tarea y no se podrá acceder a la zona de memoria de otra tarea. Cuando se termina el tiempo de ejecución de esa tarea, lo que va a hacer por medio de por ejemplo, de una excepción de timer, para eso teníamos el sysdig que hemos mencionado en más de una oportunidad. Cuando aparezca una interrupción de ese sysdig, vamos a pasar al modo handler, y entonces en forma prolija se va a terminar la tarea que se estaba ejecutando, se guardará el puntero a la pila en la pila de esa tarea, se activará otra tarea, se tomará el puntero a la pila de esa otra tarea,
y se comenzará a apuntar a la zona de memoria propia de esa tarea. Como dentro de esa zona de memoria van a estar escritas las variables, quedan las variables locales automáticamente protegidas de la acción voluntaria o involuntaria de otra tarea de tomar datos que no le corresponden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, tanto el sistema operativo como el que sería el usuario vendría a tener la misma cantidad de registros. Sí, claro, sí. Solo que el usuario eh, y el sistema operativo tienen un stack pointer distinto. Exactamente. Pero después Y todo de lo esta demás sería lo manera, mismo. todo lo demás sería lo mismo. Pero no serían los mismos, ¿o sí? Sí, sí, los registros Son- R0 a R12 son los mismos. Ah, está bien. Ojo, lo que yo tengo que hacer es tener en cuenta cuando me aparece una excepción, como es asincrónica, es decir, asincrónica significa que no puede predecirse cuándo puede aparecer. Como es asincrónica, tengo que resguardar los registros que vaya a utilizar. Por ejemplo, si en la interrupción del timer, del SysTick, yo voy a usar, por ejemplo, el registro R0, R1 y R12, cuando me aparece la interrupción de timer, lo primero que tengo que hacer es pushear R0, R1 y R12, porque después cuando termine la interrupción de timer, los tengo que dejar tal cual como estaban antes. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, buenísimo. Gracias. Por nada, Santiago. Acá tenemos un cuadro resumen. Eh, Acá tenemos el modo privilegiado, lo puedo correr en modo handler o en modo thread. Modo no privilegiado solamente en modo thread. Es decir, que en modo handler no puedo trabajar en modo no privilegiado. Con lo cual, acá me aparece algo que no habíamos visto hasta ahora, que es el modo thread privilegiado. Bueno, entonces, vamos a tener todo el conjunto de registros común para el modo thread y para el modo handler, y salvo el, el puntero de la pila, que va a ser distinto. Son dos registros totalmente distintos y que no se puede acceder de uno al otro. Es decir, cuando estamos en un modo de trabajo tenemos ese puntero a la pila y no se lo puede cambiar. Y eso, ese puntero a la pila, el main stack pointer, se usa para el modo privilegiado, ya sea para el modo thread como para el modo handle. Para el modo handle es exclusivo de las excepciones, y vamos a tener también un modo thread privilegiado. Y ahora vamos a tratar de entender por qué. Este diagrama de estados nos marca claramente cuál es el proceso por el cual trabaja nuestro microcontrolador. Después del reset, iniciamos la tarea de arranque del microcontrolador y nos aparece en el modo thread privilegiado. Pregunto, ¿por qué se les ocurre a ustedes que aparecemos en el modo thread privilegiado después del reset? Para configurar lo que haya que configurar. ¿Qué significa, Juan, lo que haya que configurar? No sé, A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer en la parte de inicialización del microcontrolador cuando arranca? Configurar. prender. Hola, hola, hola. No, prender todas las cosas que haga falta, qué sé yo.
Bueno, es decir, por ejemplo, programar timers. En particular, el timer, el SysTick, que nosotros habíamos dicho antes, que estaba impedido de ser programado en el modo usuario, porque no me estaba permitido trabajar sobre él. ¿Qué más? Vamos un Todo lo poquito que para atrás. son, Sí, adelante, Carolina, sí. todo lo que son interrupciones también. Cuando va a Claro, pasar me olvidé el modo, al handler. claro. Bueno, ahí lo que decíamos nosotros, que lo que no puedo hacer en modo no privilegiado, es que no puedo acceder ni al System Timer, es decir, al SysTick, el timer orientado a hacer las ranuras de tiempo para el sistema operativo, el controlador de interrupciones o la parte del registro de control. Y tampoco puedo acceder a periféricos, algunos periféricos y también algunas zonas de memoria. Entonces, todo esto no lo puedo hacer en modo no privilegiado. Por ese motivo, cuando amanece el microcontrolador, aparece en el modo thread privilegiado para hacer toda la parte de inicialización. Entonces, todo esto es la inicialización básicamente del sistema operativo. Cuando el sistema operativo creó todas las tareas, eso lo vamos a ver más adelante, creó todas las tareas y arranca, le pasa el control al modo user thread. Acá se van a estar ejecutando nuestra tarea. Entonces, por ejemplo, el modo thread privilegiado inicializó todos los registros que corresponden al sistema operativo y los periféricos que necesita, y arranca entonces en el modo user thread, diciéndole, por ejemplo, arranca vos rutina de barrido de teclado. Entonces, la rutina de barrido de teclado se ejecuta y después puede haber dos opciones. La primera de ellas es que la rutina de barrido de teclado diga terminé y genera una excepción que pasa al modo handler privilegiado, modo típico del sistema operativo, y el sistema operativo dice, bueno, ahora pasa a ejecutarse la rutina de actualización del display. Puede ser que la rutina de actualización del display termina de ejecutarse y le dice al sistema operativo, le dice, terminé. El sistema operativo dirá, ahora se ejecuta la rutina de procesamiento digital de señales. Bien, entonces, la rutina de procesamiento digital de señales lleva mucho tiempo. Entonces, como la idea es que no se coma todo el sistema una sola tarea, entonces la tarea procesamiento digital de señales va a ser cortada por ese SysTick, por ese timer que habíamos dicho. Si la tarea, por ejemplo, se pasa de 1 milisegundo y ella no abandona voluntariamente la ejecución, como en los dos casos anteriores, se va a producir una excepción, pero ahora la excepción va a ser no voluntaria, sino producida por el timer. Entonces el timer va a decir, terminó el tiempo que tenía, máximo que tenía asignada la tarea, entonces se le va a esa tarea a cortar la ejecución y se le va a entregar nuevamente, por ejemplo, a la rutina de barrido de teclado. Y así es que yo voy a pasar del modo user thread al modo handler cada vez que una tarea en forma voluntaria decida terminar o una tarea sea cortada por el SysTick. Del modo handler privilegiado puedo volver al modo thread privilegiado o, si quiero, al modo user thread. Pero fíjense que acá me falta, y es bastante lógico que así sea, una vuelta del modo user thread al modo thread privilegiado, porque esto sería, de alguna manera, voluntaria retomar todos los privilegios. Y podrá ser macana. Mientras que de esta forma, le estoy pidiendo al sistema operativo alguna acción. Por ejemplo, terminé el barrido de teclado y le digo, sistema operativo, terminé el barrido de teclado, hace algo. No es una decisión que toma la rutina de barrido de teclado, sino que dice, terminé. Este diagrama
de estados, es muy importante que lo tengan presente. Con algunas características, algunas particularidades. Cuando yo estoy en el modo handler, que es el modo privilegiado, tengo que saber a dónde volver cuando termine el modo handler. Por lo tanto, cuando parto del modo user thread, en algún lado tendré que anotar parto del modo user thread. Cuando parto del modo thread privilegiado y paso al modo handler, en algún lado tendré que anotar partí del modo thread privilegiado para que el handler sepa a dónde tiene que volver. También podría darse el caso que del modo handler pase al modo handler, es decir, que una interrupción interrumpa a otra interrupción. Entonces, paso del modo handler y me quedo en el modo handler. Pero de cualquier manera siempre voy a tener que guardar en algún lado que partí del modo handler. Es decir, partiendo del modo user thread o del modo thread privilegiado o del modo handler, perdón, tengo que anotar de dónde partí para saber a dónde tiene que volver el modo handler. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien por mi parte. Acá lo vemos en una manera un poco más temporalmente detallada. Arrancamos en el modo thread privilegiado con el código de inicio. Luego, una vez que se inicializó todo y que se arrancó el sistema operativo, se pasa al modo usuario. Entonces, por medio de una excepción, y esa excepción puede ser o un service call, la que habíamos dicho nosotros, la instrucción de llamado a una excepción, a una interrupción programada en este caso, pasamos al modo handler. Cuando termina el modo handler, vuelve al modo usuario, y acá, por una excepción, que podría ser ahora del sysdig, pasa al modo handler, y el modo handler decide quedarse en el modo thread privilegiado. ¿Por qué motivo puede ser? Porque en una de esas se da cuenta el modo handler que lo que tiene que hacer le va a llevar mucho tiempo. Por ejemplo, desfragmentar la memoria, que es una tarea que puede llegar a ser el sistema operativo en los ratos libres que tenga, y como se dio cuenta que no terminó en la ranura de tiempo que podía llegar a manejar, lo que hace es crear una tarea que quede en el modo thread privilegiado, es decir, con mayor privilegio que el modo usuario. Y para terminar de reorganizar la memoria para cuando tenga tiempo disponible. Entonces, esto es importante para destacar que el modo handler puede respetar el pedido que haga o que quede almacenado el pedido de a dónde tiene que retornar, o tomar decisiones de retornar a un modo thread privilegiado, porque tiene forma de hacerlo. El modo handler tiene todos los privilegios y por lo tanto puede escribir el registro de control y decidir a dónde es que quiere retornar. Me quedó. Bueno. ¿Alguna pregunta? Eso que dijiste recién, de que si estás en el modo handler privilegiado y tu acción toma mucho tiempo en ejecutarse. O sea, se está pasando al modo thread privilegiado como para que no se corte por algún sysdig o por algo así. Claro, Está exacto. Lo que estoy diciendo acá es que supongamos que tiene que encarar una tarea que le lleva mucho tiempo el modo handler. Entonces no existe posibilidad de terminarlo en una ranura de tiempo que tenía prefijada. Entonces, en forma prolija, lo que hace es crear una tarea
que continúe con aquello que no pudo hacer el modo handler, y en esa tarea van a complementarse probablemente en varias ranuras de tiempo la tarea que no pudo hacer el handler, pero que lo tiene que hacer con privilegios, porque si estamos pensando en defragmentar la memoria, tiene que hacerlo con privilegios para poder acceder a cualquier zona de memoria. Por eso te digo que es una opción que puede el modo handler crear una tarea con privilegios como para continuar lo que él no pudo en esa ranura de tiempo. Siempre piensen ustedes que el objetivo es que ninguna tarea se apropie del procesador, ni siquiera el sistema operativo. ¿Quedó claro, Santiago? Sí, sí. Igual me genera duda porque si vos estás haciendo, justamente, estás siguiendo la tarea en el modo thread, ¿no estarías usando el procesador también? No. Se hace en nuestros microcontroladores que tienen un solo núcleo, se hace una sola acción por vez. Claro, por eso. Entonces, si yo creo una tarea en modo thread privilegiado, el sistema operativo crea una tarea en el modo thread privilegiado, va a estar compitiendo con el resto de las tareas. Ah, está bien. Y ahora va a aparecer otra cosa que no es el momento, pero las tareas pueden tener prioridades. Al crear una tarea en modo thread privilegiado, le voy a estar asignando una prioridad mayor a las tareas comunes, como por ejemplo barrido de teclado, actualización de display. Y por ese motivo es que al crear esa nueva tarea le estará asignando también una prioridad mayor y se va a hacer en tiempo, digamos, con mayor prioridad y con mayor privilegio que las tareas cotidianas. Pero siempre se va a tener que respetar algún criterio de tiempos, porque no puede ser que esa tarea en el modo thread privilegiado se absorba todo el procesador. Entonces, por ejemplo, lo que podrá llegar a suceder es que esa tarea en algún momento diga, me llevé demasiado tiempo, me apago en forma voluntaria, salgo y le dejo tiempo para que actúen las demás tareas. Es un tema bastante complejo, que nos va a requerir un tiempo para analizar, pero siempre hay que dejar posibilidades a que todas las tareas se puedan ejecutar. Si no se produce una cosa que se llama hambruna o muerte por hambre, starving en inglés, y que hay alguna tarea que porque yo no pude prever bien la disposición, la distribución de tiempos, alguna tarea no se termina ejecutando. De vuelta, todo esto está orientado a imaginarnos trabajar con sistemas operativos. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahora sí, buenísimo. Gracias. Otra de las características importantes que tiene Cortex es el manejo de memoria. Y esta imagen es fundamental para entender la flexibilidad de manejo de memoria que tiene Cortex. Esto es lo que se llama bus matrix o la matriz de bases de multicapa de Cortex. Acá lo que aparece en esta zona de este esquema quiere significar que es
un punto en el cual yo puedo conectar esta columna, por ejemplo, con esta fila. Este triangulito acá quiere significar que todo el bus que tenemos acá yo lo puedo programar para que se conecte con esta fila. ¿Y qué quiere significar eso? Quiere significar que, por ejemplo, el Cortex M3 va a poder escribir o leer esta zona de RAM estática. Y va a significar también que, por ejemplo, un periférico que se encuentra sobre este puente, ¿se acuerdan los bridge que habíamos visto en la clase anterior? Que un periférico que se encuentra sobre este puente pueda llegar a escribir en esta otra RAM que vemos acá. Y que un periférico que se encuentra sobre este otro grupo pueda recibir datos que vienen de otro bloque de memoria. Con lo cual me permite hacer, por ejemplo, 3 cosas a la vez. En este caso sería con acceso directo a memoria, y que nos permite entonces que, por ejemplo, el Cortex esté escribiendo en esta RAM, que un periférico esté leyendo de esta RAM, y que otro periférico esté escribiendo en esta RAM en forma simultánea. Acá tenemos una zona de ROM que nos sorprende, y es esa zona de ROM que nos apareció por primera vez cuando estuvimos hablando de JTAG, que dijimos que había dentro del microcontrolador una zona de memoria que permitía la programación del microcontrolador en lo que llamábamos In-System Programming. Ese In-System Programming se encuentra corriendo en esta memoria ROM. También acá se encontrará el programa de autotest que se va a correr en el momento que se arranca el microcontrolador, que se resetea. Hay un programa que nos permite verificar el estado de funcionamiento del clock, del acceso directo a memoria. Bueno, se chequea todo eso y eventualmente se genera algún código de error. Si anda todo bien, se verifica si está en deseo de programarse la memoria flash en el In-System Programming, en cuyo caso actúa al detectar por medio de unas patas del microcontrolador que se quiere efectuar el In-System Programming. Lo que hace, se ejecuta un programa que se encuentra aquí, que toma los datos de puerto serie y los guarda en la memoria flash. La memoria ROM, tecnológicamente, es muy difícil de implementar en el mismo proceso en el cual se graba, se programa la memoria flash del microcontrolador. En realidad, esta memoria ROM es una memoria flash a la cual se le inhabilitó la reprogramación. Algo así similar a lo que mencionaba Juan en las clases anteriores respecto de la parte de seguridad. Entonces yo tendré un bloque de memoria aquí que lo programa el fabricante en el momento que genera el chip y luego bloquea el acceso para cualquiera que no sea el microcontrolador en tiempo de ejecución. Es decir, que es una memoria ROM hecha en base a memoria flash. La memoria linealmente tiene 4 GB, es decir, que tenemos desde la 000 hasta todos unos 4 GB, en la cual tenemos 512 MB reservados para memoria de código, 512 MB reservados para RAM y 512 MB reservados para periféricos. Esto significa, estos 512 MB, que están disponibles para, no que existan físicamente. Para aquellos microcontroladores que tengan pensado conectarse con el mundo exterior, es decir, que tengan la posibilidad de sacar bases de datos y bases de direcciones hacia el exterior, está accesible 1 GB para RAM externa, 1 GB para dispositivos externos. Y vamos a mencionar después que este giga que aparece aquí implica que ahí voy a poder colocar algún periférico que sea propio de la familia ARM o algún periférico que sea de alguna otra familia de dispositivos, que puede llegar a tener sus propias convenciones de acceso a memoria. Y por último tenemos 512 MB que corresponden a
al system level, es decir, los registros de control del controlador de interrupciones, de la unidad de protección de memoria, y la parte del registro de control y los registros de debugging. Todo eso se encuentra en la parte superior de memoria. Aparece aquí algo adicional. Nos aparece en una parte de la memoria RAM, en el primer mega de la memoria RAM, nos aparece bitband y bitband alias. Y también en los periféricos nos aparece bitband y bitband alias. Vamos a tratar de entender un poco qué es esto. Nosotros, por empezar, tenemos ciertas... tomemos un periférico, que es fácil de entender, un timer. Un timer es un contador del mismo tipo de contadores que ustedes vieron en Digitales 1. Ese contador se precarga con un valor, y cuando ese contador llega a 0 o cuando la cuenta del contador llega al valor que hemos prefijado o preseteado, se produce una interrupción. Pero, bueno, por ahí evidentemente el valor de precarga del registro del contador para producir el apareamiento, el match, es un registro de 32 bits. Lo cargo escribiendo una palabra de 32 bits. Pero hay otro tipo de operaciones, como por ejemplo arrancar el timer o parar el timer, que son operaciones que se pueden hacer solamente con un bit. Con lo cual, no tendría sentido que yo me tomara el trabajo de leer un registro, modificar un bit y volver a escribir ese registro, sino que sería bueno que yo tuviera la opción de modificar lo que se llamaba en los viejos microcontroladores bit set o bit reset, poner a 1 un bit de un registro o poner a 0 un bit de un registro por medio de una instrucción, sin tener que efectuar lectura, modificación y escritura. Lo mismo para la memoria RAM. Hasta ahora estuvimos hablando de la parte de registros de periféricos. Ahora para la memoria RAM. Por ejemplo, imaginemos tener un dispositivo de uso común. Por ejemplo, el display. El display puede ser escrito por varias tareas. Si no existe ningún tipo de control, cada tarea puede llegar a escribir en el display creando frases absurdas. Si cada uno se pone a escribir cuando quiere, se van a armar frases absurdas y no se va a entender qué es lo que se quiere escribir. Entonces, le vamos a asignar a ese display un bit asociado que diga: este display está siendo utilizado, este display está libre. Si el display está libre, puedo escribir en él. Si el display no está libre, no puedo escribir en él. También ahí se requiere manejar bits. En este caso, esos bits se llaman flags, o mucho mejor, en un futuro inmediato, lo vamos a llamar semáforos. Entonces, un bit asociado con el display que me diga: el display está ocupado, está siendo escrito por otra tarea y yo no puedo escribir, o bien que me diga: el display está libre y yo puedo escribir. La unidad de protección de memoria es aquella unidad que habíamos mencionado anteriormente, que le asignaba a cada tarea, dentro de la ejecución de un sistema operativo, una zona de memoria en la cual se podía leer, escribir o ejecutar, o combinaciones de todas ellas. Con lo cual, cada tarea tiene su ventana en la memoria y en esa tarea puede realizar las operaciones que tiene permitido y automáticamente le queda bloqueado el acceso a cualquier posición de memoria fuera de ese entorno que tiene permitido. Entonces, la unidad de protección de memoria puede manejar hasta 8 regiones
cuyo tamaño puede ir desde 32 bytes hasta 4 gigabytes. Puede llegar a ser zonas de memoria separadas entre sí, zonas de memoria totalmente compartidas, así que las dos zonas de memoria abarquen el mismo rango de memoria física, y zonas de memoria que tengan parte compartida y parte no compartida. Entonces se dan las tres posibilidades. De acuerdo con el tipo de transacción que se quiere hacer sobre esa zona de memoria, las protecciones, las reglas de protección pueden ser para lectura, para escritura o para ejecución, con privilegios, y de acuerdo con el privilegio de la zona de banda es que una puede escribir sobre otra o no. Es decir, hay dos bandas que tienen distinto privilegio asignado a cada una de esas zonas de memoria. Va a tener prioridad aquella que tenga mayor privilegio. Cuando se efectúa alguna violación de la unidad de protección de memoria, es decir, cuando se quiere escribir o leer o ejecutar una zona de memoria no permitida, se va a producir una de esas fallas, una de esas excepciones que no son interrupciones, sino que esta falla está producida por gerenciamiento de memoria. Entonces, la MPU puede ser programada por un sistema operativo para evitar que una tarea escriba sobre otra, y para lo cual esa programación puede ser dinámica, es decir, que yo en tiempo de ejecución puedo reprogramar la unidad de protección de memoria. Entonces, también puedo hacer que ciertas zonas de memoria sean solamente de lectura, para evitar de que haya alguna sobreescritura involuntaria, y también para aislar zonas de memoria. Lo que mencionamos típicamente que queremos hacer con las zonas de memoria asignadas a cada tarea en un sistema operativo. ¿Alguna pregunta? Bien, nos viene ahora la forma en que se instrumentan esas funciones de bit set, bit reset que mencionamos anteriormente cuando hablamos de los mapas de memoria. Dijimos que teníamos posibilidad de trabajar a nivel de bit ciertas zonas de periféricos y ciertas zonas de memoria. Recordemos nosotros que, de acuerdo con la arquitectura originalmente RISC de la familia Cortex, no se quieren crear instrucciones especiales. Por lo tanto, esto va a haber que hacerlo con las funciones tradicionales, con las instrucciones tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el ARM7 era bastante primitivo actuar a nivel de bit, y se requería operaciones de read, modify and write, es decir, lectura de un registro, modificarlo y escribirlo. Lo mismo también para una posición de memoria. Entonces, en la familia Cortex se rescató una filosofía anterior, que era la de bit set, bit clear, o bit reset, y sin incluir nuevas instrucciones. Esto es lo que se llama bitband. Y ahora vamos a decir, banda de bits, sería la traducción. Y ahora vamos a ver qué significa. Cuando trabajamos en ARM7, nosotros teníamos que efectuar la manipulación leyendo un registro, modificándolo, por ejemplo, poniendo un 1 en este bit de ese registro y luego escribiéndolo. Ahora, si en este momento me aparecía una interrupción y que me modificaba el registro antes que lo escribiera, entonces se iba a ver, al escribir nuevamente este 1, se iba a ver violentado el objetivo de la interrupción. Con lo cual, nos crea el problema de que una interrupción en este momento no deseado nos puede cambiar el objetivo. Acá tenemos qué es lo que hacíamos. Acá nos aparece una vez más el igual, que dijimos que era la pseudo instrucción que nos permitía cargar en forma inmediata un registro con una palabra
de 32 bits. Acá lo que hacemos es cargar R2 con 4, cargar R1 con el contenido de la dirección apuntada por R0, sería esto de aquí, hacer la OR con 4 para setear este bit y escribir, que es lo que hacemos aquí. Guardamos R1 en el contenido de la posición de memoria apuntada por R0, es decir, en esta posición. Lo que queremos hacer ahora en la familia Cortex es efectuar una escritura en un solo ciclo, es decir, una operación atómica. Atómica quiere significar indivisible, y que nos permita leer o escribir una posición de memoria sin tener que efectuar read, modify and write. Y lo que se hace es asignar a cada bit del primer megabyte de RAM, asociarle un alias. Alias es una dirección, no digo una posición de memoria, una dirección de 32 bits que represente a este bit. Entonces, cuando yo lea o escriba sobre esta dirección, voy a estar leyendo o escribiendo este bit. Entonces, cuando escribo un 1 en el bit menos significativo de esta dirección, voy a estar escribiendo un 1 en este bit de la memoria RAM más baja, de megabyte más bajo de RAM. Cuando yo lea en esta dirección, lo que voy a hacer es estar leyendo el bit que corresponde a esta posición de memoria. Entonces, acá lo que hago es acceder a este alias que me aparece aquí, 23FFF, cargar en R1 un 1 en el bit menos significativo y luego guardar R1 en esta dirección. Esta escritura es atómica. Y lo único que me importa a mí es el bit menos significativo en esta escritura. El resto no es tenido en cuenta. El resto de los bits de R1 que estoy escribiendo sobre R0 no importa. Solamente importa el bit menos significativo. Idéntico para la lectura. Acá lo vemos un poco más claro. Aunque nos resulta golpeante esta imagen la primera vez. El bit menos significativo de la posición 20000 corresponde a la dirección 22000. La palabra siguiente, fíjense que aparece en 4, la palabra siguiente corresponde al bit subsiguiente, la palabra siguiente al subsiguiente y así hasta llegar al último bit del último byte del primer megabyte, y que corresponde entonces, ese bit corresponde a la 23FFFC, y que cuando yo escriba o lea sobre esta dirección, voy a estar escribiendo o leyendo sobre este bit. Entonces, esta es la operación a nivel de bits, lo que se llama entonces el bit banding. Entonces, para un megabyte de RAM estática, voy a necesitar 32 megabytes de direcciones, alias. Esta memoria no existe. Estas son solamente direcciones. Es decir, que tendré adentro un decodificador que detecta cuando esté leyendo o escribiendo esta posición de memoria y que va a estar apuntando a este bit del primer megabyte. Perdón, una pregunta. Sí, No Carolina. entiendo del todo bien cómo hace entonces para diferenciar el alias de la dirección de un registro. O sea, en este caso son distintas, pero perfectamente un alias podría ser la dirección de un registro, ¿o no? No, no. Fíjese en qué dirección empiezan los alias. 22. Ahí no hay RAM. Ah, ok. Así que no puede ser que esto se superponga con una posición de memoria física. Por eso se lo llama alias. En la crónica policial, en una época se decía que detuvieron al delincuente José Pérez, alias Cabezón. El alias es una forma de llamar en forma coloquial
a la persona. Acá también el concepto de alias es que yo voy a estar dirigiéndome a esta posición, a esta dirección, y voy a estar accediendo a este bit. Y cada bit de la memoria RAM estática va a tener asociado una dirección de alias. Lo cual no obliga a que uno tenga que utilizar el primer megabyte de RAM solamente a nivel de bit, sino que uno, si quiere, puede utilizar la mayor parte de la memoria RAM del microcontrolador como memoria tradicional y alguna zona reservarla para trabajar a nivel de bit. Pero en todo el primer megabyte, es decir, en nuestro caso con los microcontroladores actuales que tienen menos de un megabyte, toda la memoria puede llegar a ser utilizada como memoria de bits, como mapa de bits. ¿Alguna pregunta más? A mí me queda una duda, porque Sí. lo que vos estás haciendo es modificando uno de estos bits que tenés acá, modificando o leyendo, y así vas a acceder a esta posición de memoria. Yo voy a estar leyendo o escribiendo sobre una dirección, Sí. Fíjense que no digo una posición de memoria, digo sobre una dirección, Una y dirección. el efecto de la lectura o escritura va a estar afectando a un bit de una posición de memoria. Uh-huh. Sí, sí, sí. El tema es que no entiendo cómo eso se hace más rápido que con con un load storage como antes, digamos. Y de esta forma, aquí yo tenía que efectuar lectura, esta parte de acá, lectura, me llevaba 3 instrucciones para leer la posición de memoria, una instrucción para modificar el registro y luego otra instrucción para escribir ese valor sobre el registro, sobre la posición de memoria. Así que me llevaba 5 instrucciones. Con el riesgo de que una interrupción que apareciera en esta zona, aquí, me podía llegar a afectar la ejecución completa de lo que yo quería hacer. Mientras que acá, la escritura es atómica. Es decir, cuando me pongo a escribir, nada me puede frenar. Esa es la diferencia fundamental, Santiago. Acá tengo 3 instrucciones para hacer la escritura. Desde Claro. la lectura, una interrupción acá me puede modificar el objetivo. Acá en esta forma tengo vos lo traerías una directo, sola digamos. instrucción. Tengo una sola instrucción. Claro. Y no se puede fraccionar. Cuando se empezó a ejecutar una instrucción, no hay forma de pararla. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? Por nada. Bueno, las zonas de bit banding entonces son zonas de RAM o pueden ser zonas de periférico. Habíamos dicho zonas de RAM para tener flags y zonas de periféricos habíamos dicho para poder modificar bits de un timer o de la comunicación serie, arrancar la transmisión, parar la transmisión, arrancar la recepción, parar la recepción. Entonces, tanto en los periféricos como en la RAM puedo crear zonas de manipulación a nivel de bits. Y por último, esto es lo que se llama endianness. Es la forma en la cual se representa cuando yo escribo una palabra de 32 bits en memoria, recordemos que la memoria es de 8 bits, entonces una palabra de 32 bits me va a representar 4 bytes. En el caso en el que yo trabaje en el formato Big Endian, el byte más significativo del registro que yo quiero escribir me va a la posición de memoria más baja. Y el byte menos significativo del registro me va a parar a la posición de memoria más alta. Esta es la forma de trabajo
de los microprocesadores de Intel, y esta es la forma de trabajo que tienen los microcontroladores Cortex en forma normal. Ahora bien, trabajando sobre el registro de control, yo lo puedo llegar a cambiar. Lo puedo llevar al formato Little Endian, que era típico de los procesadores de Motorola, en la cual, en este caso, el byte menos significativo del registro se escribe en la memoria más baja y el byte más significativo del registro se escribe en la memoria más alta. Esto se puede llegar a dar, por ejemplo, cuando coloco un periférico de otro fabricante que trabaje con Little Endian. Entonces, la zona de memoria que corresponde a ese periférico, decido que voy a trabajar con Little Endian y todo el resto con Big Endian, que es la forma normal de trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna ventaja entre esas dos formas o es indistinto, es solamente tema de convención? Fundamentalmente lo que hay es una historia. Las primeras microcomputadoras, cuando hablo de microcomputadoras estoy pensando de hace 40 años, trabajaban por razones tecnológicas, les resultaba más fácil trabajar de esta manera. Es decir, escribir la palabra, el byte más significativo en la dirección más baja. Y a partir de allí se siguió con esa tradición. Pero no tienen, en el mundo de los micros actuales, no tienen ninguna ventaja uno frente al otro. Big Endian es el modelo digamos, por descarte que utiliza Cortex. Ok, buenísimo, gracias. Por nada. Bueno, y ahora nos queda para hablar del manejo de excepciones e interrupciones y el controlador de interrupciones. Dijimos nosotros que las excepciones eran abarcativas de las interrupciones, y las interrupciones son aquellas que nos permiten vincularnos con el mundo exterior. Es decir, a nosotros nos dan un microcontrolador diciéndonos que es una tabla, pero cuando lo abrimos, en realidad nos encontramos simplemente con un tronco. Entonces, este tronco nosotros tenemos que darle forma para que sea realmente una tabla. Y esa forma se las dan las interrupciones. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que una de las funciones fundamentales que tiene el microcontrolador es la de interactuar con el mundo exterior. Entonces, interactuar con el mundo exterior significa que el mundo exterior se comunica avisándole eventos y viceversa. Entonces, esos eventos se manejan a través de interrupciones. Entonces, las excepciones involucran incorporan, abarcan las interrupciones, pero es un concepto más amplio porque también tienen en cuenta lo que se genera dentro del microcontrolador. Como habíamos visto anteriormente, el manejo inadecuado de memoria me generaba una excepción de memoria. Vamos a tener, fíjense, acá nos aparece algo novedoso, el reset. El reset aparece como si fuera una interrupción, una excepción. Luego nos aparece una interrupción no enmascarable, fallas de hardware, de memoria, de bus y de uso, ¿no? Que esas corresponden cuando, por ejemplo, el hard fault aparece cuando quiero leer algún periférico o escribir algún periférico que no ha sido habilitado. Recuerden que para minimizar el consumo de energía, los periféricos podían ser habilitados y deshabilitados de a uno. Marce, ¿estás mostrando algo? ¿Sí? Ah, yo no lo veo. ¿Se enojó Zoom? No se está compartiendo en la pantalla. Ah, está bien. Perdón entonces.
Ahora sí, sí. Entonces, Perfecto. lo que yo estaba mostrando antes es que ¿por qué las excepciones? Porque para tener una madera tengo que procesar el pedazo de tronco y eso me lo permiten hacer las interrupciones con la vinculación con el mundo exterior. Entonces, el reset nos aparece como una interrupción, como una excepción, luego NMI, luego fallas, que son la falla de hardware que mencionábamos antes cuando quiero leer o escribir un periférico que no fue habilitado, la de gerenciamiento de memoria, que es la violación de la unidad de protección de memoria, después las bus faults, que son las que corresponden a problemas de acceso al bus para la lectura o la escritura, es decir, problemas de sincronización con el bus, y el fault debido al mal uso, por ejemplo, que me aparece un código de operación inexistente porque el contador de programa se fue a los caños y está apuntando a una zona de memoria en la cual no tengo código, y al leer esa zona de memoria leo cualquier cosa y que no corresponde a un código de operación, y por lo tanto me genera una falla de uso debido a la aparición de un código de operación inexistente. Luego nos aparece el service call, que dijimos que es nuestra forma de comunicarnos con el sistema operativo por medio de una instrucción. Luego el debug monitor, que es una excepción que se produce, por ejemplo, cuando nosotros colocamos un breakpoint en nuestro programa. Cuando colocamos un breakpoint en nuestro programa, por medio del JTAG o del SWD, le cargamos a un registro interno que tiene el microcontrolador de una dirección en la cual, cuando el contador de programa iguala a esa dirección que le hemos cargado, se produce una excepción de debug monitor. Entonces, esa excepción de debug monitor tendrá asociada una rutina de atención que me va a presentar en pantalla el estado de los registros, el estado de posiciones de memoria o lo que yo le pida, pero eso lo tengo que hacer por un programa que voy a tener que colocar sobre la rutina de atención de debug monitor. Luego tenemos un pending service call, es decir, para el caso que tenga algún service call pendiente sin terminar, la interrupción del sysdig, y luego me vienen las interrupciones externas. Las interrupciones externas, que son las que arrancan a partir de del tipo de excepción número 16 en decimal hasta el 255, es decir, que abarcan 240 interrupciones, que no van a estar disponibles las 240 interrupciones, sino que va a depender de la configuración de cada microcontrolador y de lo que decida hacer cada fabricante, pero puedo llegar a tener hasta 240 interrupciones. Luego viene, y esto es para analizar, excepción tipo 0, que dice que no está disponible. Vamos a ver qué es eso. La número 1 de reset, la 2 de NMI, y acá siguen el mismo orden que hemos visto recién. Entonces vienen luego los faults, hard fault y hasta el usage fault, service call, pending service call y sysdig. La prioridad de esas excepciones es programable por el usuario. Para todas las excepciones es programable, salvo para 3. La mayor prioridad corresponde al número más pequeño, es decir, al valor 0. Entonces, como yo necesito que el hard fault, que es una falla de hardware importante, que el NMI y que el reset se ejecuten siempre, sin importarme cuánto yo haya dado de prioridad al resto de las excepciones, le asigno prioridad, ARM le asigna prioridad negativa. Es decir, que la prioridad -1 es más chico que 0. La prioridad -2 es más chica que -1 y la prioridad -3 es más chica que -2, con lo cual estoy diciendo que estas excepciones tendrán que ser atendidas siempre.
siempre y cuando no se esté ejecutando una excepción de menor número que la que quiero ejecutar. Entendamos un poco qué significa esto. Para lo cual vamos a hacer un cuentito que probablemente les quede más grabado que el concepto de interrupciones. Imaginemos que tenemos un cocinero que está haciendo una torta y está esperando que vengan sus visitas. Entonces el cocinero está batiendo su torta tranquilamente. Las visitas vienen, están un tiempo en la puerta, el cocinero está muy entusiasmado con su torta, no los atiende y las visitas se van. Acá ha habido un error, un problema. No se atendió a las visitas en el momento que vinieron. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer aquí como para solucionar el problema que las visitas se vayan sin avisarle al cocinero que está en la puerta de la casa? ¿Le pones timbre a la casa? Le pongo un timbre, exacto. Le pongo un timbre. Bien. El timbre se llama interrupción. Pero en este barrio hay muchos vendedores ambulantes que molestan al cocinero interrumpiéndolo en su tarea principal. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos manejar el timbre, las interrupciones, pero solamente para atender con mayor posibilidades a las visitas y desatender a los vendedores ambulantes? Si las visitas dijeron que iban a llegar más o menos a las 5 de la tarde. Le decís a la visita que toque de alguna forma particular, qué sé yo, que toque 3 veces seguidas, espere un segundo y vuelva a tocar. Es una forma, está bien, es una forma, sí, sí. O si no, la otra forma podría ser deshabilitando el timbre. Deshabilitando el timbre hasta las 5 menos 5. Pero si deshabilitas el timbre, ¿cómo sabe que hay gente en la puerta? Por eso deshabilito el timbre hasta las 5 menos 5. Ah, está bien. Entonces a las 5 menos 5 lo habilito y las visitas tocarán el timbre a las 5 o a las 5 y 5, pero voy a tener el timbre habilitado, pero me bloqueé todos los vendedores ambulantes que vinieran antes de las 5 menos 5. Si me cae un vendedor ambulante a las 5 menos 3, voy a ir a atenderlo. Pero he bloqueado la llegada de vendedores ambulantes en un lapso muy importante. Pero pregunta, si la visita llegara temprano y llegara a 5 menos 10, ¿vos no la escucharías? No la escucharía, exactamente. Pero las visitas no tienen que llegar ni después, pero tampoco antes. Esa es una norma de cortesía en serio, ¿eh? Y en este caso es aplicable. Si me aparece una interrupción fuera del lapso que estaba previsto, y ahí no puedo hacer nada. Bien, entonces ya tenemos interrupciones y tenemos habilitación de interrupciones. Pero la casa tiene una puerta principal por donde vendrán las visitas y una puerta de servicio por donde vendrá, por ejemplo, el proveedor del supermercado que me va a traer las gaseosas para agasajar a las visitas mientras comen la torta. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de que me tocaron el timbre en la puerta principal o en la puerta de servicio? Y Le van a pones ser un distintos. ringtone distinto. Claro. Claro, ringtone distintos. Es decir, que en este caso las interrupciones son las que se identifican a través de sonidos distintos. Con lo cual, esto nos aparece el concepto de
interrupciones vectorizadas. Es decir, que cada interrupción va a tener su propio vector. Entonces, cuando suena el timbre que corresponde a la puerta principal, se me va a identificar como que corresponde a la puerta principal y yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Estoy haciendo la torta. Atenderlo. Bien. Pero, ¿qué hago? ¿Largo la torta así como está? ¿Me Terminás de desentiendo de la hacer lo que torta? estabas, o sea, no sé, si la estabas por poner al horno, la pones en el horno y la dejas ahí y después te vas a la puerta. Es decir, pero marco en la receta qué es lo próximo que tengo que hacer. Para saber, cuando haga pasar a las visitas, dónde tengo que retomar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, marco en la receta cuál es el próximo paso a realizar. Marcar en la receta significa guardar el contador de programa en la pila como para saber después dónde retomar la ejecución del programa. Porque fíjense que en este caso la llegada de las visitas es asincrónica. Yo no sé si va a llegar a las 5, a las 5 y 2 minutos, a las 5 menos 2 minutos. Entonces, como es asincrónica, yo tengo que prevenir que la receta la tengo que retomar en el punto justo en donde yo había dejado cuando fui a atender a las visitas. Entonces, acá nos aparecen las interrupciones vectorizadas y el guardar en la pila la dirección de retorno para cuando termine la rutina de atención de la excepción. A ver, ¿qué significa ir a atender a las visitas? Y abrirles la puerta, dejarlos pasar, decirles que se pongan cómodos, supongo. ¿Y me quedo charlando con ellas? Si estás haciendo algo, no te quedas charlando. Le decís que Los te aguanten podés. que terminás la torta. Exactamente, porque, y este es un concepto muy importante, que remárquenlo y con 6 colores. Las rutinas de atención de excepción deben ser lo más breves posibles. ¿Ahí estarías creando una subrutina o eso es otra cosa? Es una rutina de atención de excepción Ah, está bien. que va a tener entrada sin que le pueda pasar ningún parámetro. Eso lo van a ver después con Juan, porque como es asincrónica, no puedo pasarle ningún parámetro y no puede devolver ningún parámetro tampoco. De vuelta, es asincrónica, yo no sé en qué momento va a llegar. Tiene que ser entonces la rutina de atención de excepción lo más corta posible, lo más breve posible, para que, del tipo más o menos, hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, pasen, tomen asiento, enseguida estoy con ustedes, y retomo la elaboración de la torta, fijándome en la receta, que fue lo último que yo hice. Dijimos que tienen una puerta de servicio y tiene esa puerta de servicio un timbre distinto, es decir, que es una interrupción vectorizada. Si me tocan el timbre en la puerta de servicio y estoy atendiendo al cadete que me vino del supermercado con las bebidas, y me tocan el timbre de la puerta principal, ¿qué hago? ¿Atendés primero a la principal? Dejo al cadete, le digo, enseguida vuelvo, y voy a atender a la puerta principal. Caso inverso, estoy atendiendo a la puerta principal, estoy haciendo entrar a las visitas y me suena el timbre de la puerta de servicio. ¿Qué hago? Terminás de atender a las visitas, atendés la puerta de servicio y después volvés a hacer la torta. Exactamente, es decir, que estoy hablando de prioridades.
la puerta principal tiene mayor prioridad que la puerta de servicio. Y la puerta de servicio tiene menos prioridad que la puerta principal. Bien. Con este ejemplo, espero que hayamos hablado de la idea de prioridades, la idea de vectores de interrupción, de excepción. Ahora vayamos a este esquema que nos aparece aquí, que corresponde a la zona de memoria más baja del microcontrolador. Es decir, que acá tendríamos, fíjense, dice vectores, a partir de la posición de memoria 0. Esto sería 0, 4, 8, C, 1, 0 y así sucesivamente. Acá nos aparece initial ISP, es decir, stack pointer inicial. Vale decir que en esta posición de memoria, en la posición de memoria 0, no voy a tener un vector de interrupción, sino que voy a tener el puntero a la pila inicial con el cual voy a arrancar la ejecución de mi programa de inicialización. Es decir, que yo, por programa, voy a tener que colocar en la posición de memoria 0 la dirección en la cual se va a encontrar el main stack pointer, el puntero a la pila que dijimos que era el principal, con el cual se amanecía, en la dirección 0, ocupando 4 bytes. Luego vendrá el handler, el conductor del reset, luego vendrá el conductor de NMI y así sucesivamente, hasta llegar a la zona en la cual empezarán, el SysTick correspondería a la última de las excepciones internas, y luego vendría la que corresponden las interrupciones. Entonces, este DCD quiere significar Define Constant Double Word, es decir, una palabra de 32 bits en la cual se encontrará la dirección de la rutina de atención de interrupción, en este caso del watchdog. Luego vendrá la dirección de la rutina de interrupción del timer 0, del timer 1 y así sucesivamente, todos los periféricos que haya dispuesto nuestro fabricante de microcontrolador. Y siguen, en el caso de las excepciones internas, de las interrupciones externas, hay un detalle para marcar. El Cortex M3 permite generar interrupciones con cualquier pin de los puertos 0 y 2. Es decir, que puedo programar que el pin 5 del puerto 0 me genere interrupción, o que el pin 8 del puerto 2 me genere interrupción. Entonces, después de haber fijado todas las interrupciones, todas esas fuentes de interrupción me aparecen en una compuerta OR, y todas esas me generan una excepción de interrupción. Entonces, yo luego tendré en la rutina de atención correspondiente a la interrupción externa 0, tendré que ir a ver si se debió al pin 4 del puerto 0 o al pin 8 del puerto 2, y los tendré que ir preguntando uno por uno para ver cuál es el que me produjo realmente interrupción. Luego tenemos las interrupciones del conversor analógico digital, del Burnout Detect, es decir, si hay fallas en la alimentación, para arriba o para abajo, USB y así sucesivamente, todas las interrupciones que corresponden al microcontrolador Cortex M3. Un detalle para tener en cuenta. Arrancamos en la 16 y llegamos hasta la 50, por lo cual la conclusión que nosotros podemos sacar es que tenemos 34 fuentes de interrupción distintas. Así que está muy por debajo de las 240 máximas que podría llegar a manejar. Y acá, esto es importante para destacar. Entonces nosotros teníamos que en la posición de memoria 0 hasta la posición de memoria 3 tenía la dirección de la rutina de atención de interrupción del reset. Entonces, luego de todos esos vectores,
tendré reset handler, proc, que es procedure, que es la forma de indicar que se trata de una subrutina. Acá nos aparece proc y acá termina con endproc. Y acá me dice export. Export es una directiva dentro del assembler que me significa que es público este valor. Import significa que estoy tomando del mundo exterior el valor de system init, que está fijado en otro lado. Y acá me aparece weak. Weak, en inglés, ¿qué significa? Débil. Débil, exacto, Juan. En este caso, débil quiere significar pull up. Imagínense ustedes una entrada pull up de una compuerta. Esa entrada pull up, si yo le coloco externamente una excitación, ese pull up va a ser solamente a los efectos que no le coloque nada del mundo exterior, entonces me va a interpretar como un 1 es el estado de esa entrada. Si yo le coloco una excitación, va a tomar esa entrada el valor de la excitación. El resistor de pull up no va a interactuar con la excitación que le ponga del lado de afuera. En este caso, weak quiere significar débil. Si en algún otro lado de código yo escribo y tengo que respetar exactamente la sintaxis, reset handler, y escribo mi rutina de reset, me va a dar pelota a la rutina que yo puse afuera. Y esta, como es pull up, la va a descartar. Entonces, la rutina reset handler va a ser la que yo escriba afuera, la que escriba en mi código, sin tener en cuenta entonces este reset handler. Análogamente para el NMI y para los faults y para todas las rutinas de atención de interrupción. Entonces fíjense que aquí me aparece el watchdog handler y todos con el concepto de weak. Es decir, que si yo las escribo afuera, estas no son tenidas en cuenta. Y ahora, ya más cerca del final, me viene el valor del stack pointer inicial, que me viene como una variable alineada. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho de que había casos en los cuales yo le podía decir al compilador que me incorporaba variables alineadas, es decir, en una dirección múltiplo de 4? Entonces, y acá lo que digo entonces es que voy a colocar el valor del stack pointer inicial, del heap base y del límite. Y por último, lo que voy a hacer es cargar R0 con la dirección de heap, R1 con la inicialización del stack, y luego salto a la dirección que está contenida en el link register que había sido cargada con la dirección de retorno. Este BX quiere significar branch and exchange. Salte y cambie el contexto, que eso lo vamos a ver más adelante en la clase próxima cuando veamos la parte de contexto a nivel de registro de control. El NBIC es el controlador de interrupciones priorizadas y anidadas, permite dinámicamente cambiar las prioridades, manejar las prioridades de acuerdo con el criterio siempre de que menor número es mayor prioridad. El tiempo de atención de interrupción es menor, que es lo que se llama latencia. Desde que se produce una interrupción hasta que es atendida transcurre un tiempo que se llama latencia. Entonces lo que se minimiza es el tiempo de latencia. Y se pueden trabajar individualmente las interrupciones enmascarándolas de A1 si yo quisiera. Y nos aparece el SysTick, que es un timer
que no es tan poderoso como los timers de 32 bits, y que está pensado para trabajar con sistemas operativos. El service call es un código de operación que le avisa al sistema operativo, en este caso al handler, y acá aparece un immediate 24, es decir, quiere significar esto que el valor que nosotros le coloquemos de 0 a 23 no va a ser tenido en cuenta por el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador solamente va a leer eventualmente estas condiciones que aparecían en los 4 bits más significativos y estos 4 bits de código de operación. Y esto no le va a dar atención. Entonces, yo voy a poder utilizar esto para escribir, por ejemplo, service call, y escribo yo acá un valor que se me ocurra, numeral 24. Ese numeral 24 es propio mío, en la escritura del sistema operativo. Entonces, cuando yo digo 24, el sistema operativo va a tener que sacar el 24 del código de operación, y ese 24 va a ser interpretado de acuerdo con la función que yo le quise dar a ese número. Es decir, si yo el 24 quería significar terminé de ejecutar, pasá a ejecutar vos otra función, otra tarea, el sistema operativo va a interpretar el 24 como indicación de que terminó la tarea y que se pasa a ejecutar una tarea nueva. Entonces, lo que vamos a plantearles a ustedes como tarea para la clase próxima es cómo hace el sistema operativo para poder leer ese número de 24 bits que aparece allí y que no es tomado en consideración por el procesador. Es decir, analícenlo, le vamos a dar pistas como para poder llegar a sacar la operativa del sistema. El controlador de interrupciones está bien pegadito al microcontrolador, forma parte de lo que dice ARM, trabaja con una interrupción no enmascarable y hasta 240 interrupciones que las puedo llegar a priorizar y darles valor de prioridad, y se pueden individualmente enmascarar, es decir, habilitar o deshabilitar. Puedo marcar también cuáles interrupciones están activas y cuáles no. El controlador de interrupciones está fijado en cuanto a sus prestaciones por el Cortex. Acá hay unas palabras que vamos a mencionar y que tienen que ser recordadas. Determinístico significa que el sistema es predecible. Dado un conjunto de entradas, es decir, excitaciones, siempre se va a tener las mismas respuestas, pasando por la misma secuencia de estados dentro de un tiempo estimado. Prevaciado es la habilidad del sistema de terminar una tarea en función de ejecutar una tarea de mayor prioridad, por ejemplo. Eso se llama preemptive o preemption en inglés. Y tail chaining es algo que vamos a ver inmediatamente, que es la forma de encolar, poner en cola una a continuación de la otra las interrupciones. Y latencia de interrupciones es la demora experimentada desde que se genera una interrupción hasta que es atendida. Y lo que se busca es que esa latencia sea lo más chica posible. Para entrar en interrupción, se pushean automáticamente los registros R0, R3, el R12, el link register, el PSR y el contador de programa. El PSR es el Program Status Register. ¿Y por qué el link register? Porque en el link register va a estar la indicación del estado del cual partió el procesador cuando se generó la interrupción.
Y eso lo vamos a ver en la penúltima imagen. Cuando termina la excepción, la rutina de atención de excepción, se recupera el estado de los registros de la pila y al mismo tiempo se va buscando el código de operación que correspondía a lo que había notado el cocinero, que era el punto en el cual estaba la torta, y eso permite entonces recuperar la ejecución exactamente del punto donde se había abandonado. Así es como quedaría la pila desde el momento en el cual se produjo la excepción. Empezamos a guardar y este es el orden en el cual se guardan, no es de mayor trascendencia, y queda el puntero de la pila apuntando a la última posición de memoria ejecutada, la última posición de memoria ocupada dentro de la pila. Estamos, de esta manera, estamos ocupando 32 bytes guardando los registros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de conceptos vinculados con los tiempos de las interrupciones. Tardamos 12 ciclos en entrar en interrupción y 12 ciclos en volver. Y en el caso de Cortex, es el primer microcontrolador que tuvo las interrupciones en forma determinística. Y vamos a ver por qué. Entonces, el tail chaining es el encadenamiento de las interrupciones, y esto va a quedar claro aquí. Tenemos dos interrupciones, IRQ1 e IRQ2. IRQ1 de mayor prioridad que IRQ2. Entonces, cuando aparecía en ARM7, es decir, el predecesor, las dos interrupciones simultáneamente, hacía push, hasta aquí bien, atendía la interrupción 1, hacía pop, y de estos registros que hizo pop, es decir, que recuperó de la pila, push los lleva a la pila, pop los trae de la pila, volvía a hacer push, con lo cual acá aparecía algo serio, pues estábamos perdiendo tiempo innecesariamente. Estamos haciendo push de registros que habían sido recuperados recién de la pila. Así que esto es innecesario. Y fíjense que la primera interrupción tardó 26 ciclos en ser atendida, pero la segunda interrupción tardó 42 ciclos en ser atendida. En el caso de Cortex, aquí esto es lo que llamamos tail chaining, encadenamiento de las interrupciones. Este tiempo de 6 ciclos de reloj, lo único que hace es ir a buscar el nuevo vector. Entonces tenemos 12 ciclos para entrar, 12 ciclos para volver, y en el medio solamente el cambio de vector de interrupción. Y acá esto les queda a ustedes para la descripción de lo que acabamos de mencionar. Este es un concepto de preemptive, de preemption. Estamos atendiendo la interrupción 1, en el caso de ARM7, que era el microcontrolador viejo. Estamos haciendo pop y nos aparece otro pedido de interrupción. Y acá este push de vuelta vuelve a generar 42 ciclos de reloj en algo que era innecesario, porque lo que estoy restaurando acá lo voy a volver a pushear aquí. En el caso de Cortex, queda cortada los pops en el momento que aparece la nueva interrupción. Y acá es importante para destacar que queda cortado los pops. Y después, cuando hacemos el pop final, aquí restauramos los registros perfectamente, sin importarnos cuántos registros hubiéramos popeado, recuperado aquí. Puede haber sido de 1 hasta 12. Lo que sucede es que en el controlador de interrupciones quedó aquí, en este punto, de que había quedado inconcluso los pops. Con lo cual, al no haberlo terminado, quedó un registro de que estaban pendientes los pops. Y cuando se encuentra con esto, termina con todos los pops. Y acá está la descripción. Entonces, después, siempre el tail chaining, del momento en el cual aparece la interrupción nueva, se debe ir a buscar el nuevo vector y se encola la interrupción 2 de menor prioridad.
Supongamos ahora que arranca la interrupción 2 y que antes de entrar en la interrupción 2 nos aparece la interrupción 1. Fíjense qué cosa ridícula que hacía ARM. Hacía el push debido a la interrupción 2, pero como aparecía en la interrupción 1 de mayor prioridad, volvía a hacer push, de lo que había push guardado en la pila acá, innecesario. Y luego hacía 2 pops también. Es decir, era bastante primitivo el manejo de interrupciones. En el caso de Cortex, se hace un solo push, se trabaja con la rutina de atención de interrupción de la mayor prioridad, luego se hace un tail chaining para buscar el nuevo vector y se hace un único pop a la salida. ¿Alguna pregunta de todo esto? No, ninguna. Bien. Entonces, la tabla de vectores inicial arranca recordando que en la posición de memoria 0 vamos a tener que colocar el valor del puntero a la pila en el momento del arranque, y eso lo tenemos que poner por código, por medio de un define constant double word, un DCD. Sí. En la posición de memoria 0 tendremos entonces el valor inicial del puntero a la pila. Y esto es lo que va a estar guardado en el registro 14, en el link register, para indicar a dónde tiene que regresar el microcontrolador después de entrar en una rutina de atención de excepción. Cuando está en la rutina de atención de excepción, siempre está en el modo handler. Entonces lo que es importante acá es saber a qué modo tiene que volver. Y el modo al cual tiene que volver es el modo del cual salió. Entonces, esto me queda automáticamente guardado en el link register. Por eso es que se pushea el link register en la pila, porque ahí está guardada el retorno. Si me aparece F1, retorna al modo handler, utilizando el main stack pointer. Si tiene F9, retorna al thread mode, pero fíjense que utiliza el main stack pointer también, es decir, que esto corresponde al thread privilegiado. Mientras que si tiene FD, retorna al modo thread, pero con el process stack pointer, es decir, que esto corresponde al thread de usuario. Y acá nos queda el resumen. Después del reset, de la posición de memoria 0, se busca el stack pointer, el main stack pointer. Luego se pasa a la posición de memoria 4, en donde se saca el vector del reset y se pasa a ejecutar la rutina de atención de la excepción de reset. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Todo Bien. bien. Perfecto, entonces. Entonces, de acuerdo con esto,